les habla Melida Dionati Castro y les presento Splash número 33, Gotitas para la Conciencia. El tema de hoy, negociemos. Aunque no seamos muy conscientes de que lo hacemos, nos pasamos gran parte de nuestro día negociando. Diariamente nos enfrentamos con posiciones, opiniones y deseos diferentes a los nuestros y que nos llevan a buscar un punto medio de encuentro, es decir, una negociación. En nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros amigos o con nuestros jefes o colaboradores. En algún momento del día debemos negociar, desde la elección de qué vamos a cenar hasta cosas más complejas como nuestra participación en un proyecto laboral. Son temas que pueden generar discusiones y conflictos que tenemos que aprender a manejar y afrontar para no crear tensión innecesaria que pueda convertirse en un problema mayor. La negociación es más que ese tira y afloje que algunas veces resulta estimulante y otros agotador. Es el camino para generar un acuerdo de beneficio mutuo. Tradicionalmente, se considera que en la negociación uno gana y el otro pierde, o que al final alguna de las dos partes será más beneficiada. El problema puntual es que necesariamente una de las dos partes perderá, pero ninguna quiere hacerlo. Sin embargo, existen métodos y técnicas para lograr negociaciones ganar-ganar, como el método de negociación de Harvard del que les voy a hablar hoy. Este enfoque de negociación se centra en intereses y no en posiciones, por lo que no deberían existir perdedores. Es un proceso estratégico basado en la inteligencia y la generación de acuerdos de mutuo beneficio, con límites claros que deben buscar la satisfacción de las partes involucradas. ¿Y cómo negociar bien? En primer lugar, debemos tener claro que para lograr una buena negociación es importante llegar preparados, y eso significa saber lo que quiero, conocer lo que necesito. Solo desde ahí puedo plantear una negociación con posibilidades de éxito y ojalá conociendo lo que el otro quiere y necesita. Como segunda medida, es importante entender que seguramente debemos ceder, o si no, no se llamaría negociación. En el método ganar-ganar, ambas partes ceden. Por eso debe ser claro para nosotros en qué vamos a ceder dentro de la negociación. En tercer lugar, y aunque parezca obvio, es importante tener claro cuál es el resultado, es decir, qué quiero, a qué acuerdo quiero llegar, qué pacto puedo hacer y entender que seguramente se generará un compromiso que yo también debo cumplir. El cuarto aspecto es gestionar adecuadamente las emociones durante el proceso de negociación. Esto es fundamental, sobre todo si tenemos en cuenta que tendemos a confundir a veces el conflicto con la emoción que nos produce y eso nos dificulta pensar, negociar y resolver. Ahora vamos a la práctica. Las personas enfrentamos los problemas de dos maneras diferentes. Una posición blanda, la que consiste en ceder a pesar de los propios intereses. Son aquellos que dicen sí a todo para evitar el conflicto. Como usted ordene, jefe. Sí, cariño, hacemos lo que tú quieras. Estas serían ejemplo de respuestas de ese tipo de personas. Aunque puede evitar problemas, no es una posición sostenible en el tiempo, ya que a la larga acaba generando incomodidad y molestia en ellos mismos y con los demás. Por eso no es de extrañar que una persona que suele tomar esta posición llegue a explotar en cualquier momento. En el otro extremo está la posición dura, aquella que vive la diferencia de intereses como una lucha en la que no se cede ni un poco en nada. Aquí se hace lo que yo digo porque sí. No me interesa tu opinión, podrían ser sus frases favoritas. Esta posición tampoco es sostenible en el largo plazo, porque daña las relaciones y suele poner a los otros en una actitud defensiva. Si en una relación buscamos solo imponer nuestra voluntad, los demás pueden colocar un muro que dificultará la relación. Entre ambas posiciones existe la manera de negociar ganar-ganar, que consiste en, primero, cuando enfrentes un conflicto, tienes que separar los problemas de las personas. Eso significa que una buena negociación es aquella en la que se cuida la relación con la otra persona, mientras se busca un común acuerdo. No es lo mismo decir no estoy de acuerdo contigo que responder no estoy de acuerdo con lo que dices. La primera respuesta es una crítica a la persona, mientras que la segunda es al problema. Por tanto, en la negociación hay que cuidar la gestión de las emociones y concentrarse solo en el problema.
Segundo, se ha de negociar sobre los intereses, es decir, tener muy claro cuáles son los objetivos y no sobre las posiciones o actitudes propias o las del otro, y evitar así caer en discusiones para ver quién tiene el ego más grande, la cual es una discusión estéril. Por tanto, ante un problema se debe indagar qué busca el otro, observando más allá de la actitud que está tomando. Este tema se ejemplifica con un caso tradicional. Dos personas quieren una naranja y no alcanzan un acuerdo, cuando en el fondo uno quiere la cáscara y el otro la pulpa. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo hubieran ahorrado de saberlo desde el comienzo? Tercero, hay que buscar las opciones del mutuo beneficio para que las dos partes salgan ganando. Aquí es donde entra en juego la creatividad. Quizá no se pueda ceder en una exigencia concreta, pero se puede plantear una opción. Por ejemplo, no puedo acompañarte hoy, pero si quieres, vamos el fin de semana. O no puedo darte dinero para lo que quieres, pero si quieres, podemos empezar a ahorrar desde ahora. Cuarto, evitemos que las emociones le generen ruido a nuestras negociaciones. Si estamos molestos, tristes, angustiados, exaltados, es preferible esperar, respirar y seguir la conversación en otro momento. Quinto, cuando no conseguimos el trato que se había planteado inicialmente, no es necesario que abandonemos la negociación. En estos casos, podemos definir el MAPAN, que significa mejor alternativa posible a un acuerdo no negociado. Este es necesario para cuando no podemos alcanzar negociaciones exitosas, así que necesitamos tener definidas las alternativas o salidas posibles. Consiste en abarcar todos los recursos disponibles a fin de elegir la mejor opción. Por ejemplo, si no nos ponemos de acuerdo con dónde ir a vacaciones, ¿qué vamos a hacer? Si no estamos de acuerdo con las nuevas funciones que nos otorgan, ¿qué vamos a hacer? Como dijimos al inicio, siempre debemos prepararnos para negociar y eso también incluye tener todas las opciones posibles. En ningún momento podemos permitirnos aceptar algo menor o peor que lo acordado en el MAPAN. Cada opción debe ser una idea buena para las partes, a fin de que se transformen en alternativas prácticas para todos. Para terminar, en una negociación se requiere tener capacidad de influir positivamente en el otro y para lograrlo se requiere tener algunas características personales como son madurez para defender nuestros intereses y la consideración para validar y respetar los intereses de los otros. Generar y mantener la confianza para tener una buena relación y facilitar la comunicación. Mantener una actitud positiva para agregar valor a la negociación siendo creativos en las opciones. Pensar que todos podemos salir satisfechos, que no debe haber perdedores. Que sean los principios y valores los que guíen la toma de decisiones y las acciones. Sin duda, una negociación bien hecha es una herramienta indispensable para la convivencia, pues fomenta el crecimiento personal, profesional y social, promueve la creatividad a la hora de relacionarnos, aumenta nuestra autoestima, fortalece las relaciones, estimula la autoconciencia y genera cambios. Gracias por leer, escuchar y compartir Splash. Les habló Melida Dionati Castro Castaño.